Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí vamos a ver ahora sí directamente la asimilación de productos en las plantas, que es lo que nos preguntaban cómo las tenemos verdes, por qué yo no uso sustrato de algún tipo todavía. Y les voy a explicar exactamente por qué voy a empezar a usar un sustrato pero líquido, no sólido. Bueno, en el video pasado ya les había enseñado qué es la urea y qué son los procesos químicos que se llevan en el ciclado del acuario. En este caso, ahora vamos a ver sobre de las plantas. Nuestros pececitos respiran oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y obviamente un poquito de CO2 porque ya viene dentro del agua y está en el ambiente presente. Todo eso se asimila. Cuando nuestros peces respiran, cuando exhalan, van a soltar CO2. Este CO2 es muy importante en las plantas porque de hecho cuando hacemos un aquascaping, un acuario destinado a solamente tener plantas y uno que otro pez, si vemos la única constante que nunca va a cambiar y que tenemos que meter a fuerzas es el CO2 de manera inducida. ¿Por qué? Porque al tener poca cantidad de peces nos tiran menos urea, que incluye carbonatos o carbono, y menos respiración, que regresamos a lo mismo, es dióxido de carbono o carbonos. Entonces, al tener menos, obviamente tenemos que meter dióxido de carbono de alguna forma para que se lleve el proceso de estructura molecular y celular en la planta. Bueno, tomando esta cadena evolutiva de degradación de los compuestos que hay en el agua, la planta se va a alimentar o va a hacer su estructura de la siguiente forma. Hagan de cuenta que esto es una estructura celular. Y para que esta estructura celular solde con la otra estructura celular, se tiene que llevar a cabo un proceso de asimilación de elementos o compuestos químicos que nos va a ayudar para que la planta se mantenga sana y de color verde. Digo, no me quedó muy derecho, pero bueno, quiero que quede un poquito claro. Esta es una estructura de la planta. Las plantas nos van a consumir de esta cadena, sobre todo el nitrógeno en gran cantidad. Nos van a consumir el carbono, porque ya ven que cuando hacen la fotosíntesis, las plantas asimilan el dióxido de carbono y excretan oxígeno. Entra CO2 a la planta y el producto final es O2. Y esta molécula o este elemento se queda impregnado en la planta y es lo que genera que crezca. El carbono les da crecimiento, pero se llevan más compuestos, no nada más ahí queda. Entonces, la planta asimila nitrógeno y carbono. Aparte del carbono, también para la planta existe los fosfatos, que es PO, es fósforo y oxígeno, los fosfatos, y también absorben el potasio, que es muy importante el potasio. Y para que la estructura solde o lo que hace que se unan estas moléculas en la estructura molecular es la luz. Por medio de la onda de luz genera que esto solde y genere la estructura de nuestras plantas. Entonces, es importante que sepamos la cadena, qué elementos ocupan nuestras plantas, porque no nada más ocupan esto. Esto es en gran medida, como les decía, en gran medida esto es lo que va a consumir. Estos compuestos o elementos es lo que va a componer la estructura celular y molecular de la planta. La luz va a ser el catalizador, lo que va a ayudar a fortalecer la unión entre los elementos en la estructura celular de la planta. Obviamente el resultado en el día con la luz de esta fusión
es que algunos átomos de oxígeno van a salir en la forma de oxígeno, O2. Que eso nos ayuda a que los peces estén correctamente oxigenados y vuelve a empezar la cadenita. Que el acuario está estable. En la cuestión, por ejemplo, aquí vemos en la planta que su estructura celular no se conjugó bien. De hecho, vemos que está una estructura ahí ósea, podríamos decirlo así como los huesitos, los canalitos donde pasaba la clorofila o su sangre de la planta, pero no hay una estructura celular bastante estable. Aquí es una falta, aquí nos delimita una falta de potasio. Es por eso que quiero empezar a aditar el potasio en un sustrato líquido que viene siendo más reducido que un sustrato sólido. El sustrato sólido viene diseñado para que se vaya disolviendo poco a poco y la planta asimile poco a poco el nutriente de ese substrato. A mí realmente no me agrada el substrato porque es completamente todo un rollo meterlo en un acuario, porque tiende a desprenderse, a flotar y se ve todo el agua muy marrón y en lo que se acopla y lo que el filtro llega realmente a capturar de este substrato y se aclara el agua, pues pasan 3 a 4 días y bueno, yo soy un poquito desesperado en la cuestión de ese tipo de sustratos. Y en la cuestión del sustrato líquido, no es que sea mejor, simplemente es diferente. Al ser líquido, actúa de manera inmediata en el agua y la planta toma lo que necesite. Asimismo, el mismo producto comenta o sugiere que al aditar el sustrato líquido, en el lapso de 15, 20 días, un mes, hagamos un cambio del 30% de agua cada vez que estemos utilizando el producto, ya que, bueno, la marca no sabe qué tanto de plantas tenemos en teoría en nuestro acuario, porque podemos tener un acuario de 500 litros y a lo mejor tener 4 o 5 plantas. O podemos tener un acuario de 70 o 80 litros y tener bastantes plantas. Entonces es una aprox, realmente por eso la marca nos marca, valga la redundancia, algunas situaciones que hay que cambiar el agua. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿yo qué haría? Si estoy aditando de manera líquida, yo haría mis cambios normales que les repongo agua. Por ejemplo, aquí ya le hace falta meter agua al acuario y ya no haría un cambio más que mi sifoneo, lo que tengo que hacer al sifonear la grava, y no haría nada más. Y pues bueno, ¿se acuerdan que yo tenía el problema de las algas marrón? Ahora les voy a explicar qué pasa en esta cadena de compuestos. A partir de los nitratos, perdón, del amonio, aquí ya intervienen las plantas. Las plantas empiezan a asimilar esta parte de los compuestos. Cuando empiezan las bacterias aerobias a degradar en nitratos y nitritos, aquí entran plantas de lleno, pero también entran las algas. Igual, plantas y algas. Entonces, las plantas y las algas rivalizan mucho por los alimentos de los compuestos orgánicos que se obtienen en el agua. ¿Por qué se me dio la plaga tan fuerte? Porque yo en ese momento estaba sobreaditando un sustrato líquido cuando no dejaba yo que se asimilara de manera correcta. De hecho, yo tenía más peces de lo que ahorita teníamos. Tenía yo alrededor de 100 neones azules y los mismos tetras viuda y los mismos tetra gota de sangre y las mismas coridoras. Es lo que yo les refería, donde la masa biológica, que son los peces, y la cantidad de alimento, nos genera un peso en los filtros, pero no en el filtro como tal. Nos genera un peso en cuestión de la degradación, pero a la colonia de bacterias, que es lo que llevamos en el video pasado.
en el ciclo o el ciclado del acuario. Entonces, mi masa biológica era mucho más alta de lo que las bacterias podían degradar las sustancias. Por eso se me dio aquella plaga bastante fea. Aunque también en esa plaga tenían que ver muchos los fosfatos y los silicatos. Tenían mucho que ver en la estructura molecular de las algas. Entonces, bueno, esta sería, ya con los silicatos aquí, sería la estructura molecular de una célula de un alga marrón. Y simplemente diferencia un compuesto. Pues espero que les guste, que les haya quedado un poquito claro. Sé que no soy muy bueno explicando, pero al menos creo que la tabla nos ayuda un poquito más a entender lo que les estoy diciendo. Y bueno, esta es la parte de la explicación por qué yo no uso de momento o no pienso usar, excepto por el potasio, algún sustrato líquido